Buenos días, vamos a dar inicio a la audiencia de vista pública programada para esta mañana en el expediente número 513 del año en curso, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por Bridgestone de Costa Rica, Sociedad Anónima, en contra del registrador del segundo registro de la propiedad. La señora secretaria general adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias para el debido desarrollo de la presente audiencia. Tiene la palabra. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la doble tributación en la inscripción de la ampliación o aumento del límite de crédito concedido por Bridgestone de Costa Rica, Sociedad Anónima, a la entidad denominada Llantas y Reencauche Sociedad Anónima, otorgado en escritura pública número 22, autorizada en la ciudad de Guatemala el 2 de diciembre del 2014 por el notario Franco Omar Carrillo Calenti. La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, Mercantil y Familia de Quetzaltenango, constituido en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 14 de septiembre del 2016, consideró: el postulante denuncia que existe doble tributación al momento en que la autoridad recurrida pretende aplicar el cobro de honorarios registrales sobre la totalidad del límite de crédito otorgado a su representada, cuando lo que se pretendía inscribir era una ampliación de dicho crédito, por lo que, según refiere, el valor a tomar en cuenta no sería el del total del monto de crédito, sino solo sobre la ampliación. Cabe resaltar que el registro de la propiedad, según lo regula el artículo 1124 del Código Civil, es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, inmuebles identificables, con excepción de las garantías mobiliarias que se constituyan con la Ley de Garantías Mobiliarias. Y como tal, tiene entre sus funciones no se encuentra la readecuación de impuesto, tributo u obligación fiscal, que si bien existe una relación entre dicha institución y las autoridades de la administración tributaria, la misma es independiente de las funciones que realiza, pues ella únicamente se circunscribe a corroborar el cumplimiento por parte de los otorgantes en las obligaciones tributarias que recaigan sobre el negocio jurídico, como complemento de la función calificadora y por compromiso y cooperación interinstitucional, mas no de recaudación. Situación distinta lo es el cobro de honorarios registrales, el cual es regulado por el Acuerdo Gubernativo 325-2005, que regula arancel general para los registros de la propiedad y que contiene los distintos valores por cobro de los servicios que dicha institución presta a los usuarios, para que los mismos no se realicen de manera discrecional. De tal cuenta, el cobro de honorarios registrales no constituye un impuesto o tributo y en ese sentido no podría existir una doble tributación como lo refiere el amparista, porque no existe un hecho generador de tributos y tampoco el registro de la propiedad es un sujeto con poder tributario y por ello no existe violación a garantía constitucional que requiera la protección mediante la vía del amparo. En conclusión, de los hechos que sustentan la presente acción y ante la ausencia de norma constitucional infringida que requiera la restauración del imperio de la misma como consecuencia de la violación, el amparo solicitado resulta improcedente. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega el amparo promovido por Marco Aurelio Albeño Obando en la calidad con que actúa contra el segundo registro de la propiedad. Se exime del pago de costas procesales a la parte amparista. Se impone a los abogados auxiliantes Augusto Alejandro López Castillo y Malvina Beatriz Armas España al pago de la multa de 500 quetzales a cada uno, la que deberán hacer efectiva dentro de 5 días de estar firme este fallo, ingresándola en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad. Caso contrario, se cobrará por el procedimiento establecido. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente.
concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el solicitante del amparo, apelante y requerente de la vista pública, la entidad antes mencionada, por medio del mandatario general judicial con representación, abogado Marco Aurelio Albeño Obando, quien actúa en su auxilio, y con el de los señores abogados Augusto Alejandro López Castillo y Malvina Beatriz Armas España, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada indistintamente. Les dejamos en el uso de la palabra. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los antecedentes del presente caso son los siguientes. Ocursé al señor registrador segundo de la propiedad de Quetzaltenango por el cobro de honorarios indebidos, dado que la ampliación que presenté, de acuerdo con el arancel respectivo, tiene que pagar menos honorarios de los que se cobraron en el registro de la propiedad. Es decir, el ocurso lo interpuse porque considero que hay doble tributación. La doble tributación consiste en lo siguiente: a criterio de la sala, cuyo amparo me fue negado, las tasas y contribuciones, los honorarios de los registros de la propiedad no constituyen tributos, porque el poder tributario no se le otorga al registro de la propiedad. Eso es lo que dicen. Y en otro argumento, que las tasas no aplican a los registros de la propiedad. Los honorarios, por consiguiente, a criterio de los señores magistrados, no constituyen tasas. Yo contradigo lo siguiente: el poder tributario del Estado es único. El Estado, los registros de la propiedad en ningún momento se salen de la esfera del Estado. Los señores registradores son nombrados por el Ejecutivo. Por consiguiente, el registro de la propiedad, los registros de la propiedad sí son parte del Estado y tienen poder tributario que les otorga el Estado. Verbigracia, la SAT es parte del Estado. El poder tributario del Estado le otorga las facultades a la SAT de cobrar tributos. En el caso concreto, los señores registradores, por facultad expresa, tienen un arancel que dice honorarios. El hecho de que diga honorarios no implica que no son tasas cobradas por los registros de la propiedad. La tasa es un tributo. Así, en la doctrina del derecho tributario podría mencionarles cantidad de autores. Únicamente me permito leerles, porque no lo tengo en memoria, los siguientes autores, si me permiten los honorarios miembros. Adelante, por favor, dentro de su tiempo. Héctor Belisario Villegas anota lo siguiente: la clasificación más aceptada en la doctrina del derecho positivo de las democracias modernas occidentales comprenden los tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales. Tasas, tributos. Catalina García Vizcaíno, una tributarista argentina, anota lo siguiente: en toda prestación obligatoria en dinero o en especie que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, poder tributario, exige en virtud de una ley sin que le obligue a contraprestación alguna respecto del contribuyente directamente relacionado con dicha prestación. En este sentido, las tasas
sí caen dentro de los tributos. Por mi parte, yo considero que el impuesto del tributo que el Estado está facultado para cobrar a los contribuyentes en virtud de una ley sin quedar obligado a contraprestación alguna respecto del sujeto pasivo. Esto es mi criterio en el libro Derecho Tributario, parte general, autoría de mi persona. Para Catalina García Vizcaíno, inclusive, la tasa es toda prestación obligatoria en dinero o en especie que el Estado en ejercicio de imperio exige en virtud de una ley por un servicio o actividad estatal que se particulariza e individualiza en la obligación del pago. Yo creo que el problema aquí está en estimar si la tasa es un tributo y si hay obligatoriedad por el Poder Tributario de aplicarla como tasa. Los señores registradores en general y en especial el señor registrador de la propiedad dispone cobrarme a mi representada por el crédito original y todas sus ampliaciones, las quintas ampliaciones. Y eso ya está satisfecho en su oportunidad. Por ejemplo, cuando se presentó el crédito original, me cobraron sobre el crédito original. Una segunda ampliación me cobraron sobre la segunda ampliación en el registro de propiedad de Guatemala. Una tercera ampliación me cobraron sobre la ampliación. Una cuarta ampliación me cobraron sobre la ampliación. Pero a la quinta, el señor registrador de la propiedad, argumentando que es facultad discrecional de registro, pretende cobrarme por el crédito original y por todas las ampliaciones. Señores magistrados, para mí, en conocimiento jurídico, ahí hay un cobro indebido de doble tributación, prohibido por la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto es lo que ocasionó el amparo. Primero cursé y el juez segundo de primera instancia de Quetzaltenango me dio lugar a los cursos y ordenó al segundo registro de la propiedad inscribir los bienes y cobrarme los honorarios justos, 10,000 y pico de quetzales. El señor registrador de la propiedad de Quetzaltenango desobedeció la orden del juez. Por más que quise hacer efectivo en la resolución de los cursos, se cegó totalmente a su discrecionalidad. Por eso es que presenté el amparo en la sala. Pero resulta que los magistrados de la sala de Quetzaltenango disponen de que las tasas son discrecionales del cobro de los registradores y que no tienen nada que ver, porque no forman parte del Poder Tributario del Estado. La apelación a la sentencia de la sala obedece a eso. Yo sostengo la tesis, como lo he dicho, en la doctrina y en la ley guatemalteca, que hay doble tributación en este caso. Mi apelación a la resolución del amparo de la Honorable Corte de Quetzaltenango obedece a ese motivo. Eso es lo fundamental a discutir aquí. Espero que los señores magistrados enderecen ese entuerto jurídico de la sala de Quetzaltenango, porque me asiste la razón, o sea que le asiste la razón a mi representada. No estoy en disposición de pagar una triple o doble tributación en el caso. Muchas gracias. Ahora le corresponde el turno al Ministerio Público, Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, por medio de la fiscal abogada Sara Edith Zamora Ordóñez, quien actúa en su propio auxilio, y le dejamos en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Honorables magistrados que están en esta corte y demás partes procesales presentes en esta sala de vistas. Conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, corresponde al Ministerio Público velar por el estricto cumplimiento de la ley.
La Constitución Política de la República de Guatemala ha establecido el amparo como un mecanismo de defensa cuando existe violación a derechos constitucionales, bien sea para su reparación o para una prevención de una violación de los mismos. Conforme a la ley de la materia que lo desarrolla, cuando en actuaciones administrativas se denuncie violación de algún derecho, deben agotarse previamente los mecanismos que establecen las leyes para dar cumplimiento así al principio de definitividad establecido en la ley de la materia. Porque se ha insistido que este proceso no puede subsidiar a la jurisdicción ordinaria, sobre todo cuando en aquella existen los procedimientos para alcanzar las pretensiones que se planteen ante esta sede. En el caso de estudio, el Ministerio Público considera que indistintamente de la naturaleza del cobro, que el segundo registro de la propiedad esté efectuando, en efecto existe y en los antecedentes procesales que el amparista promovió un ocurso, el cual efectivamente le fue declarado con lugar. El juzgador que conoció aquel procedimiento hizo una serie de consideraciones para al final declararlo con lugar y ordenar a la autoridad impugnada que procediera a la inscripción de la escritura que motiva esta acción previo pago de los honorarios. En ese sentido, pese a que ya existe un procedimiento instado, el amparista pretende que por esta vía se ventile una situación que debe ser discutida ante jurisdicción ordinaria vía procedimiento de los incidentes que establece el artículo 135 de la Ley del Organismo Judicial, el cual señala claramente que toda cuestión accesoria que sobrevenga al principal y que no tenga procedimiento establecido en la ley debe tramitarse por esa vía, lo cual hace improcedente esta acción, ya que es ante el juez de aquella jurisdicción que debe conocerse esta situación. También respecto al agravio que denuncia de que la autoridad impugnada no acató la orden que emitió el juzgado primero de primera instancia del departamento de Quetzaltenango, específicamente en cuanto al cálculo de honorarios, el Ministerio Público concluye que por esta acción tampoco puede pretenderse la ejecución de resoluciones, porque conforme al artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, corresponde a la jurisdicción ordinaria la ejecución de lo juzgado. De manera que esta acción tampoco es, por esta razón, la vía procesal adecuada para acceder a lo solicitado. Así lo sostuvo esta honorable Corte en sentencia dictada en el expediente 3193-2011, en el cual señaló que no procede el otorgamiento del amparo cuando lo que se pretende es la ejecución de resoluciones dictadas en la jurisdicción ordinaria. En virtud de lo expuesto, esta Fiscalía considera que en el presente caso no existe definitividad como presupuesto procesal que viabilice la promoción y el otorgamiento de esta acción y por lo mismo debe declararse sin lugar. Por lo que solicita esta honorable Corte que, al conocer el recurso de apelación, lo declare sin lugar, que confirme la resolución de primera instancia y que en consecuencia deniegue el amparo promovido por las razones consideradas, emitiendo las restantes declaraciones que en derecho correspondan conforme lo establece la ley aplicable. Gracias. Se concluye la presente audiencia.